Éxodo 29. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Aquí este capítulo vamos a ver la consagración de los sacerdotes. Recordemos que Dios ordenó a Aarón y a sus hijos como los primeros sacerdotes. El capítulo anterior vimos la vestimenta, que esa vestimenta apunta a Cristo, habla de Él. Y ahora vamos a ver su consagración. No nada más era servir, sino había este ritual, si lo queremos llamar así, muy especial de consagración. Es lo que vamos a leer en este capítulo. Voy a volver a empezar. Esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. O sea, esto sí va a ser con Aarón y sus hijos. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo. Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del ephod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del ephod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás, y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas, les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. En este capítulo estamos viendo las instrucciones que Dios le dio a Moisés de cómo tenía que consagrar a Aarón y a sus hijos como los sacerdotes. Este es el capítulo de las instrucciones, pero es importante notar que es hasta Levítico capítulo 8 donde es el cumplimiento de estas instrucciones, o sea, donde se lleva a cabo. Estas solamente son las instrucciones. Y estamos viendo que Dios ordenó a Aarón y a sus hijos como los primeros sacerdotes. Después de ellos, la única manera de que alguien podía ser sacerdote era nacer dentro de la tribu de Leví y pertenecer a una familia sacerdotal. Era la única forma. Entonces estamos viendo que este sacerdocio, repito, no tiene absolutamente que ver con ninguna otro tipo de sacerdocio pagano, ni nada que ver con el sacerdocio de la Iglesia Católica Romana, porque para empezar tenían que ser israelitas, tenían que pertenecer a la tribu de Leví y tenían que ser de la familia sacerdotal para poder ser sacerdotes. Y aparte, este sacerdocio era una sombra de lo que iba a venir. ¿Qué iba a venir? Pues la venida de Jesucristo a esta tierra como nuestro verdadero y sumo sacerdote a pagar por nuestros pecados, a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Entonces, el cumplimiento de todo esto ya fue en Jesucristo, por eso ya no hay más ofrenda por el pecado, que era lo que la parte más importante o la parte fundamental que hacían estos sacerdotes. Entonces, habiendo dicho eso, nada más para repasar, la única forma en que alguien del pueblo podía ser sacerdote era haber nacido en una tribu, en la tribu de Leví, y pertenecer a una familia sacerdotal. Para nosotros, hoy en día, la única forma de ser sacerdotes del Dios Altísimo es naciendo de nuevo. Y sacerdote, ¿qué implica sacerdote? Es alguien que ministra a Dios, ¿sí? Alguien que una función de sacerdote era representar al pueblo ante Dios y a Dios ante el pueblo, ¿no?
Los padres de familia creyentes son sacerdotes de su casa, pero en general toda la iglesia, todos los creyentes en Dios, hombres y mujeres, ejercen una función sacerdotal. Fuimos llamados a ser sacerdotes, o sea, a ministrar a Dios, porque parte de lo que hacían los sacerdotes era ministrar a Dios. Vamos a Apocalipsis 1. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel y el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, aquí al que nos amó y que nos lavó de nuestros pecados, nos hizo reyes y sacerdotes. O sea, para ser sacerdote, para poder ministrarle a Dios, no se necesita ir a una escuela, no se necesita otra cosa, se necesita que Dios nos haya lavado de nuestros pecados, nacer de nuevo a una vida con Cristo, y entonces es la única manera de poder ser sus sacerdotes, que hemos sido llamados a ser sus sacerdotes. Entonces, vamos a continuar en Éxodo 29. Y aquí vemos lo que le está pidiendo como los materiales que va a usar para consagrarlos, ¿no? Un becerro, 2 carneros, panes sin levadura, tortas sin levadura, hojaldres sin levadura que tienen que estar untados con aceite. Le da las instrucciones cómo tienen que hacer. Y dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Entonces era importante ese lavamiento. Los lavarás con agua y los tenías que llevar a la puerta del tabernáculo. De alguna manera llevarlos a la puerta del tabernáculo eran presentados delante del pueblo. Eran presentados delante del pueblo, lo cual nos enseña que los presentó primeramente delante de Dios y después del pueblo. Nos enseña que es un privilegio servir a Dios y una responsabilidad servir al pueblo. Estos sacerdotes iban a ser los intermediarios entre Dios y el hombre, que apunta hacia Cristo, que Él es el único intermediario entre Dios y nosotros, es Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Pero era importante que los tenía que lavar. Aquí dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos, eso lo tenía que hacer Moisés, a la puerta del tabernáculo, y los lavarás con agua. En la Biblia el agua tipifica la palabra de Dios. La palabra de Dios nos limpia, ¿sí? Jesucristo, Jesús en el Juan capítulo 17, cuando ora por los suyos, dice, santifícalos con tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, la palabra de Dios nos santifica, es agua que nos santifica. Y hay otros versículos en la Biblia que nos enseñan que la palabra es como esa agua. Entonces, aquí lo importante es la necesidad de ser lavados, de ser limpiados. Todos y principalmente los que sirven a Dios, hay una necesidad de santificación. Vamos a 2 de Corintios 7:1. O sea, hay un prerequisito para entrar a la presencia de Dios, y es ser lavados, ser limpiados, que habla de santidad. 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La única forma de perfeccionar la santidad es temiendo a Dios. Entonces se nos llama a limpiarnos de toda contaminación. Es importante entender que para tener comunión con Dios es importante una vida santa, y más sobre todo los que sirven a Dios. A veces pareciera que el requisito más importante es tener algún talento, carisma, don especial, pero el requisito fundamental es la santificación. Es necesario que permitamos que la palabra de Dios y su Espíritu Santo nos limpien, y repito, mucho más
aquellos que sirven a Dios. Tienen muchísima más responsabilidad. Vamos a Isaías 52. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. ¿Sí lo ven? Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Aquellos que sirven a Dios aún mayor responsabilidad tienen. Vamos a regresar a Éxodo 29, en este capítulo que nos habla de la consagración de Aarón y sus hijos como los sacerdotes de Dios. Y bueno, aquí habla de todas las vestiduras que tenían que ponerse, que usar, que esas vestiduras nos hablan de Cristo, de su carácter como sumo sacerdote, y esa mitra y esa diadema que decía santidad a Jehová. Todo esto ya lo vimos en el capítulo pasado. El aceite de la unción que nos habla del Espíritu Santo. Dice, y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Aquí nos recuerda, dice, luego tomarás, o sea, sobre Aarón, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Nos recuerda Salmo 133. Que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, aquí es importante, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende, o sea, ese óleo es el aceite. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de las vestiduras. Esa unción que recibió Aarón como sumo sacerdote, que baja, que es ungido de la cabeza, que baja, dice, hasta las vestiduras. Así fue ungido el sumo sacerdote, fue derramada esa unción, no fue ungido, sus hijos como sacerdotes no fueron ungidos de la misma magnitud, de la misma manera. Se derramó ese aceite sin medida sobre Aarón. Y esto obviamente nos habla de Cristo. Nos habla de Cristo porque Cristo, la palabra Cristo en griego significa ungido. Lo mismo que el Mesías en hebreo significa el ungido. Y cuando Jesús leyó, ahí que lo vemos en Lucas, capítulo 4, 18 y 19, leyó el rollo de Isaías, habla precisamente que Él es el ungido de Dios. Dice Lucas 4, 18 y 19, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El Espíritu del Señor, dijo Jesús, leyó, está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y dice que enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, yo soy el ungido. Por eso este aceite de la unción que habla de esa llenura del Espíritu Santo, habla de Cristo. Él fue ungido sin medida. Él es el ungido, Mesías. El Cristo significa el ungido. Fue una unción muy, muy especial. Fue lleno del Espíritu Santo. Él estaba ungido. Entonces, vamos a continuar. Dice, y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y les ceñirás el cinto de Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Bueno, ellos eran hombres mortales.
tenían un servicio temporal y como hombres fallaron, pero el que no falla es Cristo. Eso era una sombra, algo que no daba el ancho, solamente Cristo, ¿verdad? Solamente Cristo. El sacerdocio de Cristo es permanente y es perfecto. Vamos a seguir, dice después, versículo 10, llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Eso de poner sus manos era identificarse. De alguna manera había una identificación y ese becerro estaba, digamos, era un símbolo de que se estaba pasando los pecados a ese animal, ¿no? Que era lo que sucedió con Jesús. En nuestra identificación con Cristo sabemos que Él llevó nuestros pecados en el lugar de nosotros. Por eso se ponía las manos sobre la cabeza. Entonces dijimos que esto de que los hijos pondrían sus manos sobre la cabeza, ese poner manos sobre la cabeza habla de esa identificación, de que el animal moriría en el lugar de ellos. Moriría en el lugar de ellos porque estaban transfiriéndole simbólicamente su maldad y su pecado, apuntando a lo que hizo Jesucristo. Y aquí en este capítulo vamos a ver 3 ofrendas. Primero la de un becerro para la ofrenda del pecado. Después vamos a ver la ofrenda de un carnero para ofrenda quemada. Y la tercera es un carnero de consagración. Entonces, de los versículos 10 al 14, vamos a leer la primera ofrenda, la ofrenda por el pecado. Dice, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y los quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento, es ofrenda por el pecado. Esta primera ofrenda es por el pecado y por eso esto tenía el estiércol, la carne tenía que ser quemada fuera del campamento porque esta era una ofrenda por el pecado. Y esa sangre que se pone sobre el altar, pues obviamente habla acerca de la sangre de Jesucristo que nos limpia y nos salva de todo pecado. Ahora vamos a ver la siguiente ofrenda a partir del versículo 15. Dice, asimismo tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, otra vez esa identificación poniendo las manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Cuando hablamos de holocausto en la Biblia era donde el animal era completamente quemado y dice que es de olor grato. Habla de una consagración porque ese animal era totalmente quemado, o sea, no quedaba absolutamente nada. Y vemos que en la ofrenda por el pecado nos habla de Cristo como el que tomó nuestro lugar, el que pagó por nuestros pecados. La ofrenda del holocausto porque el sacrificio de Cristo fue olor grato. Él se entregó completamente, no retuvo nada para sí, fue una entrega total, en total devoción a Dios. Y eso es lo que se espera de nosotros también, ser ese holocausto, que no queda nada. Este animal se consumía totalmente en el fuego, por eso es la ofrenda quemada o de consagración. La consagración es una totalidad, es dar toda tu vida a Dios, no una parte, porque a veces estamos acostumbrados a darle a Dios lo que nos sobra o la parte que
que deseamos, pero Dios demanda una consagración total y de esto nos habla esta ofrenda. Vamos a ver la tercera y la última. Tomarás luego el otro carnero en el versículo 19 y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Vemos que en las 3 ofrendas Aarón y sus hijos ponen las manos sobre la cabeza del carnero porque es una identificación, ¿sí? un símbolo de ellos no se van a sacrificar, pero están simbolizándolo con el animal y ya vimos que primero aplica a Cristo, pero también es una enseñanza hacia nosotros. Entonces dice versículo 20, y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Entonces aquí, importante, es que en esta ofrenda, que también era de un carnero, la sangre se ponía sobre el lóbulo de la oreja de Aarón y sus hijos, sobre el lóbulo de la oreja, sobre los dedos pulgares de las manos derechas y sobre el dedo pulgar de los pies derechos. Entonces nos habla de esa redención completa de la sangre de Cristo, que a través de su redención nuestros oídos redimidos podemos ahora escuchar la voz de Dios. Ahora podemos hacer las obras de Dios, porque los pulgares de las manos ahora podemos, solamente cuando somos redimidos con la sangre de Cristo, podemos hacer las obras que Él preparó para que anduviésemos de antemano. Ahora, con la sangre de Cristo, cuando hemos sido redimidos, es cuando ahora podemos caminar el camino que Dios tiene para nosotros. Antes no, sino que hasta que viene Jesucristo a nuestra vida, hasta que nacemos de nuevo, hasta que experimentamos la redención por la sangre de Cristo, es que nuestros oídos espirituales son abiertos y tenemos la capacidad y el poder de Dios para hacer las obras que Él quiere que hagamos y para caminar en los caminos que Él quiere que caminemos. Entonces, nuestra forma de oír, de actuar y de caminar debe ser totalmente diferente cuando viene Cristo a nuestra vida. Y dice, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás a Aarón sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Es interesante que ese traje, especialmente el sumo sacerdote, que era muy bonito, muy especial, que lo vimos obra primorosa, ahora ese traje iba a ser manchado, por decirlo así, con sangre. Dice, y con la sangre que está sobre el altar y el aceite de la unción rociará sobre Aarón y sobre sus vestiduras. A lo mejor a nosotros nos parece algo, la sangre no es atractivo, pero tenemos que aprender que el evangelio de Cristo no es glamoroso, no es atractivo, no es de moda. Es un evangelio de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y creo que es parte de lo que nos está enseñando, porque hoy en día se quiere hacer del evangelio algo como fuera de moda, atractivo, glamoroso, pero el evangelio verdadero es un evangelio de muerte. Entonces, no era agradable ver un traje tan hermoso manchado de muerte, pero eso nos recuerda que este evangelio es un evangelio de muerte y que aunque la sangre no es atractiva para nosotros, la sangre era totalmente necesaria, se necesitaba morir, era un requisito, la paga del pecado es muerte. Y ahora nosotros también, a los que quieren seguir, dijo Jesús, los que quieren ser mis discípulos, tienen que negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguirme. O sea, el requisito es muerte, sigue siendo muerte. Entonces, vamos a continuar. Luego tomarás del carnero la grosura,
y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado y de los riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. Vamos a ver esta última ofrenda. Esta última ofrenda es la ofrenda, bueno, te vimos que es del carnero de la consagración. Dice también una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Y lo pondrás todo, o sea, lo primero que habíamos visto, aquí se había al principio dicho que se necesitaba, ahora vamos a ver qué es lo que Dios quiere que haga con esa torta de pan sin levadura. Versículo 24, lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Versículo 25, después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová, es ofrenda encendida a Jehová. Aquí vemos otra ofrenda, una ofrenda que era de estos panes o de estos cereales, era una ofrenda encendida de olor grato delante de Jehová. Acordamos que esos panes hablan sin levadura. Hay una parte en el Nuevo Testamento que dice un poco de levadura, leuda toda la masa. La levadura tipifica el pecado, o sea, un poquito que le demos entrada a nuestra vida a la contaminación, un poquito nos afecta completamente, nos contamina completamente. Versículo 26, y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos, y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Aquí vemos esta ofrenda, que es esa ofrenda de paz, y es interesante porque habla del pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón. O sea, eso no se quemaba, sino era para Aarón y sus hijos, era para que ellos lo comieran, y ese comer era comer delante de Dios. Habla de comunión, Esa comunión fue restaurada. ¿Por qué? Porque hubo una ofrenda por el pecado. No puede haber comunión, por eso es la última. Esta ofrenda de paz es la última, porque solamente a través de Cristo tenemos paz para con Dios. Si vamos a Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente a través de su sacrificio que pagó por nuestros pecados es que podemos tener paz para con Dios. Por eso es una ofrenda que dice que es una ofrenda de paz, es una ofrenda de comunión, porque solamente puede haber comunión después de haber sido reconciliados por el sacrificio de Jesucristo. Entonces dice, mecerás la ofrenda delante de Jehová y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada. Entonces el pecho representa el amor de Dios para nosotros, y la espaldilla habla de su poder, habla de su justicia. Entonces el pecho mecido simboliza el amor de Dios para nosotros, y la espaldilla su poder,
su poder, su justicia, el poder que extendió a nuestro favor. Y algo importante o interesante es que dice que el pecho era ofrenda mecida. O sea, podemos entender que la mecían horizontalmente. El sacerdote mecía horizontalmente ese pecho y la espaldilla la elevaba. Era una ofrenda elevada, la levantaba verticalmente con sus manos. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Si mecemos o nos podemos imaginar al sacerdote meciendo el pecho horizontalmente y posteriormente levantando hacia arriba verticalmente la espaldilla, estamos viendo de alguna manera una cruz. Se formaba una cruz que nos habla de esa cruz donde la justicia y la misericordia se encontraron, ¿no? Porque Jesús murió por amor, pero también ahí se cumplió la justicia de Dios. Y vimos que eso será para sus hijos por estatuto perpetuo, para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz. Ya hablamos acerca de que es un sacrificio de paz. ¿Por qué? Porque solamente a través de la muerte de Jesucristo es que tenemos paz para con Dios, ¿no? Entonces esto es importante. No pudo haber ofrenda de paz sin antes primero nos enseñaron la ofrenda por el pecado. Hasta que se pagó por el pecado es que tenemos paz para con Dios. Versículo 29 dice, las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. O sea, había como una transferencia de esas vestiduras, eran después de ellos. Se transmitía de alguna forma ese sacerdocio. Dice versículo 30, por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote. 7 habla de plenitud, de perfección. No era de un día para otro, no era un ordenamiento o ritual de consagración para sacerdote, no era en una hora, eran 7 días. De alguna forma les daba el tiempo de entender la responsabilidad y el privilegio que estaban tomando. Les hacía ver que no era algo a la ligera, sino era 7 días, dice, vestirá esas vestiduras cuando tomen el lugar de Aarón. Versículo 31, y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en el lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Ya había mencionado que esta última ofrenda había una porción que era para que Aarón y sus hijos comiesen de ella delante de Jehová. Y ese comer habla de esa comunión que ha sido restaurada por el sacrificio de Cristo. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos, para consagrarlos, mas el extraño no las comerá porque son santas. Nosotros no podíamos participar, no podíamos comer, no podíamos estar en comunión con Dios por nuestro pecado. Dice la Biblia que éramos extraños, éramos advenedizos, éramos extranjeros, lejos de la ciudadanía de Dios, pero ahora en Cristo hemos sido hechos cercanos, porque aquí dice el extraño no comerá porque son santas. Dice, y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado, no se comerá porque es cosa santa. O sea, las cosas de Dios no se pueden manejar de cualquier manera. Tienen cierto protocolo de parte de Dios porque son santas. Todo lo que tiene que ver con Dios es sagrado, es santo, es separado. Así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado, por 7 días los consagrarás. O sea, era un ritual, si lo queremos llamar así, que duraba 7 días.
haciéndoles ver la importancia, el peso, no tomar las cosas a la ligera. Y 7 es número de perfección, habíamos dicho. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiación por él y lo ungirás para santificarlo. Esto se tenía que hacer todos los días durante estos 7 días. Dice, y por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificada. Vamos al 38, dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Fíjense, algo interesante es que aquí está estableciendo Dios este sacrificio perpetuo o continuo. Dice que ofrecerás delante del altar 2 corderos, 2 corderos de un año, ¿no? Porque de un año habla de que Cristo murió en la flor de su juventud. Todo esto habla de Cristo. Y dice que tendrá que ofrecerlos continuamente. Uno de los corderos en la mañana y otro en la tarde. Es interesante porque al leer la Biblia vamos a ver a varios personajes bíblicos que hacen mención del sacrificio de la tarde. Pasó esto cuando se hacía el sacrificio de la tarde, o llegó el momento del sacrificio de la tarde. ¿Por qué? Porque ellos estaban familiarizados, esto era rutinario. Todos los días, en la mañana y en la tarde, se ofrecían este sacrificio. Por eso es mencionado en la palabra de Dios. Dice que dice continuamente, dice la palabra continuamente, lo cual nos habla del sacrificio de Cristo, ¿no? Ahora, cuando habla de sacrificio de Cristo, sabemos que Él se entregó una sola vez, pero Él está continuamente intercediendo por nosotros. Vamos a ver Hebreos 7:25. Más que suficiente por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aunque el sacrificio de Cristo fue uno, ese sacrificio fue definitivo y fue absoluto, pero por su sacrificio dice que nos puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, ese sacrificio continuo, mañana y tarde, continuo, mañana y tarde, nos habla de esa intercesión de Cristo. Aquí no habla que otra persona intercede por nosotros, ni María, ni los que llaman santos, nadie, sino el único que intercede por nosotros continuamente es Jesucristo. Y también estos sacrificios que se hacían mañana y tarde nos pueden enseñar esa necesidad de una vida devocional de parte de nosotros. No así como Daniel oraba, tenías comunión con Dios, 3 veces al día oraba y esos sacrificios eran mañana y tarde, así como que comemos por lo menos 2 veces al día comemos y es importante comer. Este sacrificio de mañana y tarde nos habla de esa necesidad de estar con Dios, esa necesidad que es aún más importante que la comida misma. Mañana y tarde, estar en la presencia de Dios. Esas ofrendas que se hacían diariamente nos habla de eso. Dice, además, con cada cordero 1/10 parte de una efa de flor de harina. Y habíamos dicho que efa es una medida de granos, más o menos eran unos 22 litros aproximadamente. Dice, con 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para libación 1/4 parte de un hin de vino. Libación es ese sacrificio que se hacía
con vino. Sí, aquí es otro tipo de sacrificio también agradable a Dios el vino. El aceite nos habla también del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da la unción para discernir, el que nos da la unción para saber cuál es la verdad. Y el vino del Espíritu Santo es el gozo que solamente podemos tener de él. Jesucristo era ungido y había gozo. Dice que por un gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Mucha gente usa el vino para tener placer, pero aquí el vino habla de ese gozo que solamente Dios puede dar, y ese gozo con el que Jesús fue a morir por nosotros. No fue frustrado, no fue obligado, sino fue voluntariamente y fue con gozo, algo que es difícil para una mente humana, pecadora y egoísta como es la de nosotros, entender esta misericordia de Dios. Dice: y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablarlos allí. Ese tabernáculo era el lugar de reunión, era donde Dios se manifestaba. Dios está en todas partes, pero ahí era su presencia manifiesta. Era donde Él hacía evidente que estaba con su pueblo, era donde Él se comunicaba con su pueblo. Ahora nosotros no necesitamos un tabernáculo o no necesitamos una iglesia, porque ahora, después de la muerte de Jesucristo y su resurrección, todo creyente ha venido a ser el templo del Espíritu Santo, y donde quiera que estemos podemos acercarnos delante de su presencia confiadamente. Dice: allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Entonces nos habla de esta consagración, esta elección de los sacerdotes que tenían que ser santificados, purificados, lavados, y habla que se encontraría ahí en el tabernáculo de reunión. Ahí le hablaría a sus sacerdotes. Ahí habitaría con ellos. Dice: ahí voy a ser Dios de mi pueblo Israel, y ahí van a conocer que yo soy Jehová. Y otra vez nos repite que os saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Te saqué no para abandonarte a tu suerte, sino te saqué de esclavitud porque yo quiero habitar en medio de mi pueblo. Quiero restaurar una relación contigo. Entonces todo el tiempo vemos a Dios persiguiendo al hombre. El hombre cayó en pecado y nos convertimos en fugitivos de Dios, y toda la Biblia vemos este Dios que, sin necesidad de buscar al hombre, porque Él no tiene ningún beneficio, sino por puro amor, nos persigue para llevarnos a una relación con Él.